un gusto, muchas gracias. Complicado con la voz está, ¿eh? Sí, pero podemos por lo menos todavía. Bueno, ¿cómo está observando este proceso electoral interno de la UCR, no? Bueno, lamentablemente hoy tenemos la mirada puesta más que en el proceso en sí, en las cuestiones judiciales, sí, ¿no? Lamentablemente se decidió ir por un camino que es el menos virtuoso, porque cuando se recurre a la justicia es nuevamente comunicarle a la gente que la política no pudo resolver un problema. A mí la verdad que me da mucha tristeza que un sector concreto de afiliados del partido, en vez de organizarse, de generar su propuesta, establecer diferencias si las hubiera y expresarla en una lista y dejar que los afiliados decidan, la idea es recurrir a fallos judiciales que por otra parte se vienen expresando contundentemente en una línea. Obvio que faltan instancias, pero más allá de eso me parece que tenemos que, por lo menos quienes creemos en la democracia partidaria, en la idea de que el afiliado se exprese como va a ocurrir, porque si todo este proceso sigue adelante, va a haber localidades, secciones, incluso en la capital, donde se va a votar. Nosotros preveíamos, y yo aquí mismo lo he dicho, entendía personalmente que no iba a haber internas a nivel provincial, porque el liderazgo de Gustavo Valdés es un liderazgo contundente, masivo, con un enorme acompañamiento hacia el interior de la UCR, y que era muy difícil que lo enfrentaran en una competencia interna, porque de antemano el resultado se iba a conocer, digamos, en el sentido de que, no en el sentido de hacer cosas que no corresponden, sino en el sentido de, era obvio que iba a obtener la enorme mayoría de los votos. Entonces eso no ocurrió, se proclamó la lista que encabeza el doctor Gustavo Valdés, y bueno, después todos los procesos de impugnaciones que tanto ante la Junta Electoral como ante la justicia fueron rechazándose. Esperamos que podamos continuar con esto, porque hay una veintena de localidades que van a competir, y eso fortalece, hace bien, la competencia instalada en términos razonables buena. Solo cuando excede márgenes de tolerancia, de discusión razonable, se convierte en un problema. O sea, en este caso en el interior va a ser hasta casi ordenadora también, ¿no? Sí, por supuesto, y de hecho hay algunas circunstancias que se expresan entre distintas líneas y a veces entre líneas de un mismo espacio, claro, por una cuestión de liderazgo. Y bueno, como Gustavo Valdés lo planteó, la interna lo que discute son liderazgo. Por eso se ha planteado de la manera que se ha planteado, y hoy creo que no cabe ninguna duda quién lidera nuestro espacio. ¿Qué cree que va a pasar con el sector que ha decidido no presentarse, por lo menos en el ámbito provincial, que ha decidido plantear todas las instancias judiciales una vez superado todo? ¿Qué cree que va a pasar con ese sector? ¿Va a seguir dentro de la Unión Cívica Radical? ¿Hay posibilidad de diálogo? Entiendo que, a ver, lo que va a hacer el sector yo no lo podría saber, porque no estoy en la cabeza de ello. Sí creo que si uno cuestiona una interna vía judicial y la justicia convalida el proceso y hay un resultado, lo lógico es que ese sector se sume y acompañe a quien tiene que conducir los intereses de la Unión Cívica Radical en los próximos años. Eso es lo razonable. Pero bueno, veremos, esperemos que se expresen ellos mismos, que expliquen cuál es el camino que quieren seguir, pero creo que hay que cuidar a la institucionalidad. Hoy estamos en un momento de la política en general, donde las instituciones empiezan a tener dificultades porque aparecen situaciones que realmente la ponen en vilo, la cuestionan. En este sentido creo que el aporte desde el radicalismo de Corrientes es recuperar institucionalidad. Hay que recordar
que nosotros estamos en el momento que estamos porque la gestión anterior excedió el mandato y llamó a internas por fuera del mandato que la Carta Orgánica le otorga, y eso nos generaba un problema de institucionalidad. Incluso podríamos, si no se hacían las cosas que se han hecho, reunir a la convención y demás, podríamos haber estado con problemas de intervención partidaria, y esto no es sano porque a partir de la intervención aparecen miradas distintas de afuera generalmente, que no conocen el día a día y la realidad nuestra, y nosotros somos un partido dentro de una alianza de gobierno y tenemos una responsabilidad. Por lo tanto, es muy importante que estemos ordenados y que seamos de algún modo el ejemplo para el resto en términos... Ahora, Carlos, pregunto, ¿no?, en base a esto, porque están además con la gestión de gobierno, gestión que además ahora en el día a día cada vez es más complicada, cada vez es más difícil. ¿No pierden el tiempo en esto? Porque la verdad que los problemas de la gente van por otro camino, ¿no? Sin lugar a dudas, siempre lo digo, nosotros en este plano hacemos lo que tenemos que hacer, trabajando, cumpliendo con el rol de la política, porque venimos de ese sector, pero sin descuidar la responsabilidad. Lo conversábamos antes, la gente estas cuestiones internas de los partidos no la identifica como en absoluto. Entonces, yo lo veo como una pérdida de energía, ¿no? Entiendo que es una pelea que también tienen que darla, pero es como una pérdida de energía constante, ¿no? Sí, pero es nuestra obligación atender todos los planos que se nos presentan sin descuidar lo importante que, como bien decías, se tiene que ver con el día a día de la gente, la gestión, las cosas que hay que hacer, los problemas, gestionándolo como corresponde. Esto ocurre este es un gobierno muy presente, como todos los gobiernos tenemos aciertos y errores, pero hay una vocación de estar a la altura de las circunstancias, con los temas, con los problemas, con las cosas que hay que atender. Corrientes vive hace tiempo una paz social importante que hay que valorarla, más allá de las visiones que se tengan, y por supuesto con temas que son sensibles como la seguridad, por ejemplo. En Corrientes tenemos situaciones, tenemos que resolverlas, tenemos que ocuparnos, nos estamos ocupando, pero hoy los correntinos podemos vivir en la calle de un modo diferente tal vez a otros lugares del país. Basta, a mí me asombró mucho cuando se analizaba Corrientes en el momento de aquella desgraciada circunstancia que ocurrió con Loan, y la verdad que mientras acá no había los problemas que tenían centralmente en Buenos Aires, nosotros parecíamos que teníamos dificultades, que no podía salir, e incluso se tildó infierno a Corrientes, sí, ¿no? Cosa totalmente equivocada, no tiene que ver con la realidad. Nosotros podemos andar de un modo más razonable, con dificultades, porque los problemas están, y seguramente cualquiera que está escuchando diría, bueno, a mí me sucedió tal cosa en tal lugar, pero el grado de violencia que tenemos, el grado de convivencia, si se quiere, es distinto, ¿no? Preguntarle si cree que hay como una obstinación ponerle trabas al proceso electoral, porque digo, si hubo tiempo, si hubo espacio, si hubo intención de avanzar en el proceso democrático, y aún así hay un sector que avanza en la judicialización, si no cree que llega un punto donde bueno, en realidad lo que están queriendo es embarrar un poco la cancha en lugar de discutir dos modelos para un partido. Bueno, eso se notó desde el principio, no ahora, además lo sabíamos. Entendíamos que cuando uno recurre a ese camino no queda otra que insistir en el mismo camino, y desde el inicio de la gestión, de la convocatoria, se ha recurrido a ese lugar. Me parece que no lleva a nada, lleva solamente a, si tuviera resultado positivo sería muy negativo para la Unión Cívica Radical, porque perdería su institucionalidad. Entonces cuando uno trabaja para conseguir algo que al final afecta a todos, la contribución no es buena.
Esa es la reflexión que debería haber del sector que está impugnando, pero bueno, nosotros no controlamos eso. Hay, en lo que tiene que ver con esto, porque usted ha dicho que lo que se discuten son liderazgos, ¿no? ¿Hay un fin de ciclo para el liderazgo de Colombia o no? La política es la que determina, y el apoyo de la gente, las etapas de los dirigentes, ¿no? Siempre hay una tendencia, perdón, a que los dirigentes quieran protagonizar la realidad, pero la gente es la que determina esto. No somos nosotros, no somos otros dirigentes los que tenemos que poner etapas o fin, porque la verdad sería excedernos en nuestra posibilidad. Creo que los dirigentes tenemos que tener la claridad, sí, para leer la realidad, saber cuál es el momento de cada uno y darse cuenta de cuál es la posibilidad que se tiene hacia adelante. Yo en lo personal creo que hay etapas que se agotan, que fueron muy importantes, porque esto también hay que decirlo, la nobleza obliga. Hay dirigentes como el caso de Colombia, que le ha hecho un aporte a Corrientes, le tocó una etapa muy compleja, difícil, que pudo ordenarse, dejó instaladas visiones hacia adelante que han sido importantes, lo que hoy se discute a nivel nacional con el tema del equilibrio fiscal, el déficit, son cosas que nosotros tenemos incorporado hace 20 años en nuestro día a día, y esos son aportes. Pero después ha habido una gestión, dos periodos que se van a agotar el año que viene de Gustavo Valdés, que le han dado un ritmo diferente, que ha crecido, que ha evolucionado, que ha innovado, que trajo desarrollo para Corrientes. Entonces, eso obliga a pensar el futuro en un proyecto mejor que el de Gustavo Valdés, que haría que esto sea un proceso. O sea que ahí está el desafío que tienen ustedes, ¿no? Es decir, el de resolver lo que se viene. Totalmente. Y es ahí donde no se pueden equivocar. Esa es la tarea más importante, porque la aspiración que tenemos, así como cuando asumió Gustavo Valdés después de Ricardo Colombi, la idea planteada era que superara lo hecho en la etapa anterior. En esta oportunidad pensamos lo mismo, creemos que tenemos que mirar la gestión y la política hacia adelante, que tiene que ver... Ahí es clave la designación del candidato. Sí, por supuesto, siempre es clave, porque quien conduce el proceso es vital a la hora de la toma de decisiones, y lo que buscamos para lo que viene es una mirada nueva, ordenada. O sea, ustedes están pensando en un proyecto hacia adelante, no hacia atrás. Sería una equivocación ir hacia atrás, porque haría que mucho de lo construido empiece de nuevo. Me parece que sería un punto de partida no adecuado, sin dejar de valorizar el trabajo que se ha hecho en su momento. ¿Esa es la decisión más importante que tienen por delante? Tal vez sí, en términos políticos, más allá de otras decisiones que hay que tomar a nivel gestión, pero sí... Porque es ahí donde no se pueden equivocar, en el nombre, ¿no? Digo... Totalmente, es muy importante, y es muy importante saber los tiempos también para esto, ¿no? Ahora, por ahí, ministro, es importante también que ustedes, como una de las fuerzas principales o la fuerza principal de ese marco de alianza, resuelvan su situación para empezar a trabajar justamente en ese proceso hacia adelante. Bueno, en la visita anterior que yo he hecho en el piso, fue hace 2 meses más o menos, les decía que teníamos la obligación de ir al 27 de octubre para a partir de ahí empezar a mirar con los socios nuestros cuál es la idea que tenemos para el año que viene, ¿no? Claro, y hablando de los socios, el fin de semana Casani casi anunciando una candidatura, me siento en condiciones de liderar un proyecto y demás. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, de hecho él lidera un proyecto partidario, y eso está reconocido, digamos.
a partir de ese proyecto está proyectado en la Cámara de Diputados, y un hombre que tiene cualidades como muchos otros dentro de la alianza de gobierno. Afortunadamente, y valga el contrasentido, es una decisión difícil la nuestra, porque tenemos hombres y mujeres que pueden aspirar a liderar procesos, y no solo uno, tenemos varios, y eso dificulta pero enriquece a su vez, porque permite analizar más integralmente, más profundamente, y además tener opciones. Creo que esta es la tarea que tenemos que hacer hacia adelante. Y en ese marco, doctor, ¿lo ve a Casani adentro del proyecto, afuera del proyecto? No, él está dentro del proyecto y no se ha expresado de otra manera, por lo tanto es un socio que trabaja junto a los demás partidos políticos en fortalecer la idea de gobierno. Después, las decisiones partidarias las toma cada uno. Ya hubo otra instancia donde él tuvo la intención de ser candidato a gobernador. Bueno, pero todo eso es legítimo. Lo pobre sería que nosotros como alianza de gobierno no tengamos opciones. Además, esa legitimidad de pretender tiene que estar validada por el contexto, tiene que estar validada naturalmente por los apoyos, y esencialmente tiene que estar validada por un acompañamiento público, porque en política, como siempre lo digo, no es candidato quien quiere, sino quien puede. En esa expresión contiene la idea de que para ser candidato necesitamos no de la opinión propia solamente, que puede tenerla y uno le reconoce a todo el mundo, pero después se tienen que dar circunstancias de contexto, de apoyos, de construcción política, de inserción pública. Si esas condiciones se dan, seguramente es un candidato a tener en cuenta. ¿Qué piensa de boleta única con el soporte de papel, ¿no? Aprobada por Nación, el proyecto que impulsa él y aquí en Corrientes. Bueno, el tema es que estamos entrando ya en una etapa preelectoral, habría que analizarlo, habría que habilitar la discusión. Yo soy de la idea de que las reglas de juego hay que cambiarlas en tiempos no electorales, porque toda regla de juego que se cambia favorece a algunos y perjudica a otros. O sea, el cambio sí, pero después, no ahora. Entiendo que habría que analizarlo, es una discusión que tiene que hacerse hacia el interior de la alianza. De hecho, cuando salió este tema han habido voces diferentes, tenemos que ordenar esto, y eso nos va a permitir tener una presencia común respecto al tema y eventualmente determinar los tiempos. Insisto en mi visión es que las reglas hay que cambiarlas adecuadamente en tiempo y forma. Generalmente lo que pasa es que cuando pasan las elecciones nos olvidamos del tema. Seguro. Porque generalmente también se motorizan por determinados intereses. Entonces, el mejor año para cambiar un régimen electoral es el inmediato siguiente a una elección. O sea, sería el 2026, un debate para el 2026. Correcto. O sea, Corrientes va a votar el próximo año de la misma manera que lo ha hecho siempre. Bueno, insisto que la discusión hacia adentro no se ha dado todavía, razón por la cual hace suponer que tendrá su tiempo de análisis. No es una decisión mía que se trate para el año que viene o para el 2026. Lo que yo hago es hacer una lectura de cómo están las circunstancias. ¿Qué significación tiene la aparición de La Libertad Avanza en el escenario provincial y sus aspiraciones, de tener un candidato propio, después la aparición a su vez de distintos candidatos en esa fuerza? Bueno, lógicamente es la primera vez que va a competir en Corrientes, seguramente tendrán su experiencia electoral y hay que tenerla en cuenta, porque en realidad no sabemos cuál es el comportamiento que va a tener. Creemos que va
va a poder conformar una propuesta. Lo único que nos gustaría muchísimo es que en Corrientes se hable de Corrientes y que haya propuestas para Corrientes. Es necesario que todos los partidos políticos nuestros tengan la mirada puesta en nuestra provincia, porque esto de coletazos nacionales nosotros hemos tenido y la verdad que no nos fue demasiado bien. Corrientes, sobre todo con el kirchnerismo, ha tenido una postergación enorme y ahora nos estamos arreglando solo, como siempre, con algunas cuestiones que hay que hacer, pero realmente nos preocupa una mirada local, una propuesta de gobierno local, porque, no sé, discutir entre Cristina y Milei puede ser interesante para algunos, pero ninguno de esos dos dirigentes tienen propuesta concreta para los correntinos. Y nosotros, si hay algo que hemos instalado como cultura política, es tener una propuesta para nosotros, para ver cómo salimos de situaciones que son complejas, pero que nosotros podemos estructurarla, porque de hecho hace mucho tiempo Corrientes funciona con su propio esfuerzo. Hablaba de la construcción de liderazgo, de mirar un poco hacia adelante, y en esto de plantear temas de hablar de Corrientes, quiero preguntarle por la aparición de figuras que tal vez acá en la capital no son muy fuertes, pero que son las de los intendentes, sobre todo intendentes radicales. Hay como hubo una construcción en la última década que decantó en la aparición de municipios radicales muy fuertes en el interior provincial. Y también esa construcción hacia el futuro es pensando con los intendentes, qué lugar pueden tener. Algunos van terminando mandatos, esa construcción es con ellos, es también trabajando con ellos, qué rol deberían tener. Sin duda, los intendentes en general forman parte de una estructura muy importante para nosotros, en el sentido de que ha habido una experiencia, ha habido una renovación. Esa renovación justamente es la que empuja a mirar hacia adelante, y seguramente van a opinar, van a proponer, y ojalá que podamos definir en función a la virtud que pueda ofrecer para la gestión de gobierno nuestro próximo candidato. Ese es el esfuerzo. Tenemos experiencia, sabemos cómo hacerlo y seguramente podremos avanzar en ese sentido. Pareciera ser que el candidato del próximo año nace de una intendencia. No necesariamente, eso excluye a otros. Claro. Y la verdad es muy irresponsable dar opiniones públicas sin discusiones previas, por eso uno se cuida de no marcar la cancha. ¿No es el tiempo todavía de esa discusión? No, todavía no. ¿Cuándo es? Y bueno, seguramente una vez agotado el proceso de discusión interna dentro de la alianza, nosotros tenemos que salir de esta cuestión que es nuestra, digamos, y convocar a los socios y empezar a ver opciones. Seguramente se irá agendando esto a partir de fin de año y principio del año que viene. Estamos hablando por una toma de decisión marzo, abril del año que viene. Probablemente. Con respecto a la elección, en otro momento no sé si tendría tanta trascendencia, pero en los últimos tiempos parece que sí, que tiene que ver con los candidatos a legisladores nacionales y las posturas a la hora de defender o no una situación en el Congreso. Es como que hay que prestarle más atención o no allí a que realmente den respuesta a las necesidades de las provincias, y sobre todo ahora en un momento donde parece que el federalismo estaba cada vez más ausente. Hay la conformación de una región litoral dentro de lo que es el norte grande, donde las fuerzas a través de sus legisladores podría tener trascendencia siempre y cuando respondan a las necesidades de cada una de las provincias. Sí, la verdad que sí. Yo claramente no comparto la decisión que tomaron nuestros legisladores nacionales, particularmente con el tema universidad pública. Una pena que no se haya analizado adecuadamente una institución que necesita del acompañamiento de sus dirigentes, sobre todo locales. Una institución prestigiosa en la Argentina, de las pocas que ha hecho las cosas con certeza, con dificultades, con cosas para cambiar,
sin duda, pero creo que todos debimos estar acompañando adecuadamente a la universidad. Es la única institución que hoy promueve movilidad ascendente. Esto que se repite de movilidad social ascendente es la posibilidad concreta y el sueño de jóvenes que se cursan la carrera universitaria, a través de su trabajo profesional crecen socialmente y mejoran no solo ellos sino a su familia. Me parece que hay una equivocación grosera. Lamentamos, yo por lo menos personalmente lamento la posición que han tenido los legisladores nuestros, no todos, porque en este también hay que reconocer a quienes acompañaron, pero creo que en lo sucesivo y comprometiéndonos para el año que viene en la discusión presupuestaria, le vamos a pedir con más fuerzas que tengan un acompañamiento al financiamiento de la universidad pública. ¿No merece un análisis puerta para adentro como alianza política esta situación? No quiero trasladar lo que pasó en otras provincias de la Corriente, pero sí pienso en otros gobernadores que sí direccionaron los votos de sus legisladores. Bueno, se dan no casos digo que y Corrientes casos. lo haga o lo tenga que hacer, pero digo, sí al momento de discutir. Se dan casos y casos, pero no hubo una expresión anticipada política nuestra obligando a ir por una determinada dirección, y eso tal vez le dio una libertad de acción que, bueno, la utilizaron plenamente, y lamentablemente, por lo menos desde la visión que yo tengo, fue para no ayudar a la universidad. Creo que tenemos que reflexionar en torno a esto. Uno entiende también que se da en un contexto de la política muy crispada, muy difícil, pero las instituciones universitarias, en nuestro caso la UNE, que toca 2 provincias, necesita el acompañamiento de sus dirigentes, porque es una realidad concreta el desfinanciamiento que tienen, ¿no? Además, porque podrían a futuro, ministro, presentarse situaciones donde las provincias realmente necesitan el acompañamiento de sus legisladores, y por ahí tienen un mandato de un partido que en orden nacional está teniendo otros intereses, porque a ver, el PRO tuvo una postura en este caso a nivel nacional y evidentemente su legisladora jugó para esa postura, pero ¿qué pasa si cuando se contraponen los intereses nacionales de las provincias hay una dificultad? Bueno, ese es el tema, ¿no? El centralismo no tiene color político, y eso lo hemos dicho muchas Va a quedar una veces. demostración con este voto. Lamentablemente se termina siguiendo ejes que no son propios. Tenemos que hacer un esfuerzo por mirar lo local, porque nosotros vivimos acá, el día a día nos sucede acá, y las decisiones que se toman también nos impactan, razón por la cual, bueno, hay que hacer más esfuerzo político en eso. Ministro, dos últimos temas. Me quedé con una frase: nos estamos arreglando solos como siempre en la relación con Nación. No hay avances, no hay diálogos con Nación. ¿Cómo está hoy la situación? Hay avances, hay diálogo. Lo que pasa es que la definición política que tiene la Argentina hoy a partir del gobierno de Milei es de que las provincias funcionen con sus recursos sin ningún tipo de aporte discrecional por parte del gobierno nacional, incluso cortando fondos que naturalmente la nación mandaba a las provincias en el área de salud, Sí, pero no hay, en el área de educación. No hay corte de impuestos para Nación. O sea, Nación sigue recaudando de la misma manera que lo hace siempre. Bueno, es lo que nosotros venimos planteando, ¿no? El tema es, hay un centralismo exacerbado, nos pasa el esfuerzo que hacen nuestras... O sea, en eso no cambió nada del anterior gobierno al actual. Fíjese que el esfuerzo que hacemos nosotros acá con la luz, con el transporte, no lo hacen los porteños. ¿Y cuál es la razón? Si uno mira el nivel de ingresos promedio en la capital federal, es superior a todo el norte del país. Sin embargo, nosotros acá en Corrientes tenemos que soportar aumentos por falta de subsidio, por decisión del gobierno nacional, que no la toman después en el AMBA, que no la toman en la capital federal. O sea, consagran la idea de argentinos de primera
y argentinos de segunda. O sea que sigue de la misma manera que estaba antes. Exactamente. No ha cambiado nada. Ha cambiado en parte. ¿En qué? ¿En qué, por ejemplo? En que a todos le tocó un poco, pero no en la proporción. Hoy el reclamo nuestro, esto era antes así. Cuando vino el ajuste se hizo por el interior del país. Y se hizo también ajuste, porque hay que ser honesto en esto, se hizo ajuste, pero no en la misma proporción. Por eso el boleto nuestro vale mucho más que el boleto en la capital federal. Creemos nosotros que hay que hacer algo compartido, es decir, si queda un residual de subsidio al sistema, tiene que distribuirse. Claro, pero en este momento hay diálogo, digo, entre los funcionarios provinciales y los nacionales. Hay diálogo, pero no aparece, aparecen los resultados. El poncho no aparece, como se dice habitualmente. Es decir, nosotros vamos a seguir gestionando, vamos a seguir trabajando para encontrar soluciones a los temas. Nos sigue preocupando la autovía 12. Vuelvo a insistir, el concepto... Sigue parada la autovía. Más allá del compromiso nacional de julio, ya estamos terminando octubre y sigue igual. Exacto, y eso no es un problema de obra, vuelvo a insistir, es un problema de vidas humanas, es un problema de seguridad vial. Debería acelerarse. En esto exceptúa el trabajo de vialidad nacional a nivel local, porque me constan que tienen preocupación, que se mueven, que están gestionando. Pero estamos a expensas de decisiones centrales que deben tomarse y bueno, todavía no aparece. La última pregunta. Vuelvo un poco a esto de la UCR, porque muchos dicen, bueno, se están repitiendo el esquema del 2007, cuando fue la fractura, la histórica fractura, la cual también usted fue protagonista como intendente de la capital. ¿Es el mismo escenario o no es el mismo escenario? No, no es el mismo, es bastante diferente. El 2007 había un consenso total respecto de cuál es el camino electoral que debíamos seguir, con unos resultados excepcionales. El problema es que luego de esa elección se instaló una división que fue muy negativa para todos, para quienes fuimos protagonistas, pero también y esencialmente, que es lo que importa, se postergaron muchas cosas que se podían haber hecho y terminó perjudicándose para la gente, pero se dio después de las elecciones. Hoy el análisis es otro, hoy tenemos una presencia pública de un sector mayoritario liderado por Gustavo Valdés muy fuerte, y sí tenemos expresiones minoritarias en contra que se canalizarán o no dentro de otra alianza que no va a ser la nuestra. ¿Usted ve entonces a Ricardo Colombia por afuera de todo? No, esa es una definición que tiene que tomar él. Yo lo que digo es, dentro del radicalismo, lo que queremos hacer, lo que estamos trabajando para hacer, es hacer un análisis de una persona que vaya hacia adelante, que conduzca nuestro espacio con las características y profundizadas inclusive de los nuevos tiempos que ha tenido esta nueva etapa. Doctor Carlos Viñolo, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Gracias también porque además del esfuerzo que hizo por el tema de la difonía que tiene, ¿no? Y nos prometió